Hola a todos, les voy a presentar mi producto integrador de aprendizaje. Es la elaboración de tepache o una bebida alcohólica. Mi nombre es Carlos Emiliano Olvera Martínez. Como objetivos, tenemos que preparar una bebida alcohólica, tepache, por medio de la fermentación de cáscara de piña, siguiendo el procedimiento clásico, y realizar el protocolo de análisis sensorial del producto de fermentación. Como introducción, tenemos que la fermentación de frutos, tubérculos o cereales para la obtención de bebidas es una práctica muy antigua, aún presente en todas las culturas del mundo. En México no es la excepción, ya que cuenta con una gran variedad de bebidas tradicionales, entre las que destaca el tepache. El tepache es una bebida fermentada tradicional más popular, preparada con métodos tradicionales a partir de cáscara de piña, azúcar, azúcar morena, que es un tipo de azúcar sin refinar, agua y especies, en este caso canela y pimienta. La fermentación del tepache toma lugar en algunas ocasiones en barriles de madera de 1 a 4 días. La fermentación del tepache es afectada por el ambiente, factores químicos y biológicos como son la temperatura, la concentración de azúcar, el pH y tiempos de fermentación, entre otros, que modifican las características del producto final. Si la fermentación continúa por más de 4 días, la concentración de ácido acético incrementa y el sabor es desagradable. Como fundamento teórico, bueno, la fermentación es un proceso que libera energía a partir de azúcares u otras moléculas orgánicas como aminoácidos, ácidos orgánicos, purinas y pirimidas. No es necesario oxígeno, pero a veces tiene lugar en su presencia. No necesita recurrir al ciclo de Krebs ni a una cadena transportadora de electrones. Utiliza una molécula orgánica como aceptor final de electrones y solo produce pequeñas cantidades de ATP debido a que una gran parte de la energía original almacenada en la glucosa permanece en los enlaces químicos de los productos finales orgánicos, como es el ácido láctico o el etanol. Durante la fermentación, los electrones se transfieren junto a los protones desde las coenzimas reducidas, como la NADH o NADPH, el ácido pirúvico o sus derivados. Los microorganismos poseen la capacidad de fermentar diversos sustratos como productos finales. Dependen del tipo de microorganismo, del tipo de sustrato y del tipo de enzimas que se encuentran presentes ya en estado de activación. Y bueno, los tipos de fermentación, los dos más importantes son la fermentación del ácido láctico y la fermentación del alcohol. La fermentación del ácido láctico, bueno, se da durante la glucólisis, que presenta la primera fase de la fermentación del ácido láctico. La oxidación de una molécula de glucosa produce dos moléculas de ácido pirúvico. En esta sección de oxidación genera la energía necesaria para la formación de dos moléculas de ATP. Durante el paso siguiente, las moléculas de ácido pirúvico son reducidas por moléculas de NADH para formar dos moléculas de ácido láctico. Dado que el ácido láctico es producto final de la reacción, este compuesto no experimenta una oxidación ulterior y la mayor parte de la energía producida por la reacción permanece almacenada en el ácido láctico. Por lo tanto, este tipo de fermentación solo genera una escasa cantidad de energía. Los dos tipos de géneros de bacterias productoras de ácido láctico son Streptococcus y Lactobacillus. Y bueno, la fermentación del alcohol. La fermentación del alcohol también comienza con la glucólisis de una molécula de glucosa para formar dos moléculas de ácido pirúvico y dos moléculas de ATP. Durante el paso siguiente, las dos moléculas de ácido pirúvico se convierten en dos moléculas de acetaldehído y dos moléculas de dióxido de carbono. Más tarde, las dos moléculas de acetaldehído son reducidas por moléculas de NADH para formar dos moléculas de etanol. La fermentación del alcohol también es un proceso que produce una escasa cantidad de energía, debido a que la mayor parte de la energía almacenada en la molécula de glucosa inicialmente permanece en el producto final, en este caso el etanol. Y bueno, la fermentación del alcohol se observa en numerosas bacterias y levaduras, y el etanol
y el dióxido de carbono producidos por la levadura Saccharomyces cerevisiae son productos de desecho para las células de la levadura, pero son muy útiles para el ser humano. Bueno, un alimento funcional es aquel alimento enriquecido con uno o más ingredientes bioactivos que proporcionan un beneficio a la salud del consumidor. Dentro de estos componentes bioactivos se encuentran los compuestos prebióticos y los microorganismos probióticos, siendo estos uno de los más importantes. Los prebióticos se definen como compuestos de tipo carbohidratos que no digeribles, que funcionan como estimulantes del crecimiento y proliferación de bacterias selectivas, probióticos, que se encuentran en el tracto gastrointestinal, mientras que los probióticos son bacterias benéficas que se encuentran en la zona intestinal y que al entrar en contacto con el prebiótico se estimulan y se multiplican para eliminar a la gran carga microbiana patógena presente en la zona intestinal del individuo. Los prebióticos se definen como cadenas de oligosacáridos, los cuales son clasificados de acuerdo con el tipo de azúcar presente, siendo los más destacados los galactoligosacáridos, fructooligosacáridos y xiloligosacáridos, entre otros. Y bueno, existen diversas especies de microorganismos que intervienen en el proceso de fermentación del tepache, destacando la presencia de Lactobacillus plantarum y Leuconostoc mensteroides. Y bueno, en la tabla se presentan y se enlistan las diferentes bacterias y levaduras presentes en la composición del tepache o en la cáscara del tepache. O materiales y reactivos. Bueno, materiales y reactivos tenemos en materiales un recipiente de acero inoxidable con capacidad de 2 litros, un rollo de plástico para emplayar alimentos, y en reactivos tenemos cáscara de piña, 800 gramos de cáscara de piña con pulpa, 2 o 3 piezas de piloncillo, 850 mililitros de agua y una pieza de canela y pimienta gorda. Para el procedimiento, bueno, la piña se lavará únicamente con agua para remover cualquier suciedad y algún otro microorganismo que no participe en la fermentación. Se cortará la cáscara de piña asegurándose de dejar pulpa en esta. Se llenará el recipiente de acero inoxidable con 850 mililitros de agua a temperatura ambiente. Hay que asegurarse que el recipiente esté limpio. Se añadirán aproximadamente 500 gramos de cáscara de piña, una pieza de canela, de 2 a 3 piezas de piloncillo y pimienta gorda, recién molida, al recipiente lleno de agua y se debe agitar la mezcla. Se le colocará un pedazo de plástico para emplayar sobre el recipiente que contiene la mezcla, asegurándose que no entre oxígeno. Y bueno, se tapará y se dejará reposar de 3 a 4 días a temperatura ambiente y se estará revisando el progreso de la fermentación diariamente. Una vez finalizada la fermentación, se colará la mezcla para obtener el producto de fermentación, en este caso el tepache. Bueno, una vez que ya tenemos todos los ingredientes listos, la piña ya lavada, los piloncillos, la canela y la pimienta gorda molida, vamos a proceder a agregarlos a nuestra vasija que va a tener la función de ser un bioreactor. Entonces vamos a ir agregando los pedazos de piña que ya están lavados. Vamos a agregar el piloncillo, la rodaja de canela y vamos a agregar pedazos de pulpa de la piña para que le dé más sabor. Y el último pedazo. Y ya por último le agregamos la pimienta molida. Y solamente mezclamos.
Ya por último, solamente queda cerrar y listo. Una vez que haya terminado el proceso de fermentación, tenemos que colar nuestro producto para así evitar que traernos pedazos de la pimienta y también los pedazos de cáscara. Para cortar. Y bueno, así es como quedó nuestro producto, en este caso el tepache. Así es como se veía, tenía ese color ámbar y pues la característica espuma que nos da indicios de fermentación. Y bueno, ya como resultados y discusión. Como resultados y discusión, bueno, en este gráfico presento las observaciones o los resultados que se fueron obteniendo durante los 4 días que duró la fermentación. En el primer día, después de agregar los dos piloncillos, el agua se tornó ligeramente marrón o sí, ligeramente marrón. El segundo día, después de que ya llevaba de fermentación, la mezcla ya tenía un color marrón más pronunciado y aparecieron unas pequeñas burbujas en la superficie de la mezcla. El color de la pulpa de la piña era más oscuro y el olor de la piña y su sabor era más dulce. Para el tercer día, el color de la mezcla presentaba el mismo color que el día 2, pero se veía un marrón o color ámbar más decolorado y se observó la aparición de una espuma blanquecina en la superficie de la mezcla, que era un poco en mayor cantidad, y el color de la pulpa era el mismo color, pero presentaba una textura rugosa. Y para el cuarto día, el color de la mezcla era aún más translúcido y la cantidad de la espuma en la superficie era mucho mayor. La pulpa era más oscura y con una textura mucho más rugosa. El olor y el sabor característico del tepache eran intensos. En el siguiente gráfico se presentan los resultados que se obtuvieron del análisis sensorial y como tuvimos diferentes indicadores, en este caso la apariencia, el color, el sabor y el olor y diferentes parámetros a evaluar y sus resultados. En este caso la apariencia esperaríamos que fuera brillante, translúcido, opaco y sin turbidez y obtuvimos la presencia de una solución translúcida y sin turbidez. El color se esperaba que fuera caramelo de claro intenso y obtuvimos un color que era color ámbar claro. En cuanto al sabor, debería ser característicamente afrutado y fermentado y obtuvimos un sabor intenso afrutado y afermentado. En cuanto al olor, el aroma debería ser característicamente suave a intenso, de fermentado y afrutado y obtuvimos un aroma intenso a fermentado. Y bueno, se considera importante no lavar la cáscara de piña con jabón, ya que este podría matar a los microorganismos que son indispensables en el proceso fermentativo. Es por esto por lo que se optó por lavar con agua de la llave, ya que el cloro que contiene esta es suficiente para quitar el resto de los microorganismos en la cáscara de piña que no intervienen en el proceso. Durante el tiempo que duró la fermentación, la temperatura ambiente era de 12 a 15 grados centígrados, por lo que se optó por acercar el recipiente de acero inoxidable a la estufa, para que ésta proporcionara algo de calor. La temperatura fue un factor importante durante la fermentación y considero que por esto tardó 4 días en presentar esa cantidad de espuma y su sabor característico.
El color de la mezcla se le atribuye al piloncillo disuelto en la disolución. La desaparición del color de la mezcla puede deberse a que el azúcar, en este caso el piloncillo, se fue consumiendo hasta cierto punto por los microorganismos presentes en la cáscara de piña y, por otra parte, la aparición de espuma sobre la superficie del caldo de mezcla también nos da indicios de que la fermentación había estado ocurriendo, ya que en este proceso se desprende dióxido de carbono como producto. Ahora, como conclusión, bueno, la obtención del producto de fermentación, en este caso el tepache, así como su elaboración, fue adecuada y se logró con éxito. El tepache presentaba tanto el color, aroma y sabor característico, similar al proceso artesanal y con materiales comunes. Aquí les presento mis referencias y muchas gracias por su atención.